Los fenicios, un pueblo misterioso de navegantes, cuyo legado permaneció mucho tiempo en la sombra debido a la falta de fuentes escritas. Estos comerciantes semitas de la costa oriental del Mediterráneo, durante el segundo y el primer milenio antes de Cristo, crearon un gran imperio marítimo, una extensa red comercial y gran influencia histórica. Sus hábiles artesanos creaban objetos de vidrio, joyas y el legendario púrpura de Tiro, un tinte que solo estaba al alcance de la élite. Los fenicios sentaron las bases de las relaciones económicas entre el Mediterráneo y el Medio Oriente, y su cultura influyó en el desarrollo de la antigua Grecia y Roma. Sin embargo, su principal aporte fue la creación del alfabeto fenicio, el primer sistema de escritura conocido basado en sonidos. Los fenicios no solo eran comerciantes y navegantes, su influencia se siente hasta hoy. Así que están en el canal Amazing History, un lugar para quienes realmente aman la historia. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de los fenicios. Antes de seguir, les pido que apoyen el canal con membresías en YouTube o Patreon. Me alegran sus me gusta, suscripción y buenos comentarios. Vamos al tema del episodio. Los fenicios descendían de los cananeos, pueblos semitas de la costa sur del Levante, en el segundo milenio antes de Cristo. A diferencia de tribus nómadas, sus antepasados eran sedentarios y se dedicaban a la agricultura y comercio. El actual Líbano y Siria fueron el centro de su cultura, y su vínculo con los cananeos está respaldado por hallazgos arqueológicos y genéticos. Sin embargo, ni siquiera para los antiguos estaba claro el origen de los fenicios. Heródoto, en el siglo V a.C., creía que ellos emigraron al Levante desde la zona del mar Eritreo, posiblemente el Golfo Pérsico, a inicios del tercer milenio a.C. Estrabón apoyó esta hipótesis después. Algunos investigadores los vinculan con la civilización de Dilmun, antiguo nombre de Bahrein. Pero los datos arqueológicos no confirman una migración masiva en ese período. Los estudios genéticos modernos tampoco dan una respuesta definitiva. En 2017, un análisis de ADN mostró que los libaneses modernos descienden en gran medida de los antiguos cananeos, lo que confirma la teoría del origen local de los fenicios. Un estudio de 2021 mostró similitudes genéticas entre antiguos habitantes del Levante y pobladores de la península arábiga, lo que sugiere posibles migraciones a lo largo de los siglos. La mayoría de los historiadores cree que los fenicios surgieron tras siglos de evolución cultural local. Sus antepasados vivieron en el Levante desde el Neolítico y la civilización fenicia surgió a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuando ciudades, estados y regiones participaron en el comercio marítimo. Es posible que también hayan estado influenciados por migrantes del este, pero el origen étnico exacto sigue siendo un misterio debido a la falta de fuentes escritas y evidencia arqueológica. Los fenicios aparecen por primera vez en fuentes históricas en el siglo XV a.C., bajo el faraón egipcio Tumtasa III. Tiro, Sidón, Biblos y Beirut quedaron bajo dominio egipcio junto con la mayor parte de Siria. Los egipcios valoraban esta región por dos razones clave. Ofrecía conexiones comerciales con Mesopotamia y otras regiones del Medio Oriente y era una fuente clave de madera, especialmente el cedro, que era extremadamente raro en el Valle del Nilo, pero absolutamente esencial para la construcción de barcos y templos. Pese al dominio egipcio, las ciudades fenicias conservaban mucha autonomía. Seguían comerciando activamente, fortaleciendo sus estructuras políticas y compitiendo entre sí. Esto lo demuestran las cartas de Amarna, archivo diplomático entre faraones egipcios y gobernantes del Levante. En una de las cartas, el rey de Biblos se quejaba ante el faraón Akenatón de que el gobernante de Beirut había capturado sus barcos mercantes, lo que indica una lucha feroz por los recursos y la influencia. El protectorado egipcio beneficiaba a los fenicios. Se beneficiaban de un mercado estable, sus barcos traían mercancías de tierras lejanas y la demanda de madera seguía alta. Para entonces, los fenicios ya eran los mejores constructores de barcos del Mediterráneo y creaban embarcaciones resistentes con quilla.
La técnica de reforzar tablas con mortaja y espiga aseguraba la resistencia del casco y fue estándar hasta época romana. Además, utilizaban velas especiales que permitían maniobrar contra el viento, lo que aumentaba considerablemente la velocidad y la eficiencia de la navegación. Esta habilidad marítima permitió a los fenicios crear el mayor imperio comercial del mundo antiguo. Hacia 1200 a.C. se produjo el colapso de la Edad del Bronce tardía, época de grandes conmociones sociales que causó el colapso de muchas civilizaciones del Mediterráneo y Cercano Oriente. Desapareció el imperio hitita, Ugarit cayó, Asiria y Egipto se debilitaron y la Grecia micénica entró en caos. Las causas exactas de esta crisis siguen siendo motivo de debate. Entre los posibles factores, los científicos mencionan el cambio climático, sequías, epidemias, rebeliones internas y la invasión de los enigmáticos pueblos del mar. En nuestro canal hay un video sobre este tema. Para muchos pueblos, esta crisis fue una catástrofe, pero para los fenicios fue una oportunidad. El debilitamiento de las potencias les dio autonomía y permitió ocupar el lugar vacante en el mapa político y económico de la región. A diferencia de sus vecinos, las ciudades fenicias evitaron la destrucción, tal vez las salvó su ubicación marítima o su flexibilidad diplomática. Negociaban con los invasores o se defendían de las amenazas. De una u otra manera, es precisamente en este periodo cuando comienza su rápido ascenso. Los fenicios aprovecharon rápidamente el vacío que surgió tras el colapso de las grandes potencias y convirtieron sus habilidades marítimas en una poderosa fuerza económica. Comenzaron a crear puertos comerciales, almacenes y mercados, formando la primera red comercial internacional de la historia. Entre los años 1200 y 1800 a.C., en nuestra era, Biblos y Sidón eran las principales ciudades fenicias, pero después Tiro se volvió el centro dominante, sobre todo en la colonización. A diferencia de las futuras polis griegas, los asentamientos fenicios rara vez superaban los 1000 habitantes y no buscaban someter los territorios circundantes. Cumplían eficazmente su función principal, facilitaban el comercio de la metrópoli y conectaban el Mediterráneo oriental y occidental. La colonia fenicia más conocida fue Cartago, fundada por emigrantes de Tiro en 814 a.C. Luego se volvió una de las potencias más fuertes de la antigüedad, sometiendo a muchos asentamientos fenicios en el Mediterráneo occidental y siendo rival de Roma. Los fenicios se expandieron gradualmente, primero en Chipre y Creta, después en Sicilia, Cerdeña, Córcega y las Baleares, costas del norte de África y sur de España. Sus barcos llegaban incluso más allá del estrecho de Gibraltar. Hay pruebas del comercio fenicio en la costa atlántica de África e Iberia, aunque la expansión se daba en un contexto de competencia. Los griegos también fundaban colonias en el Mediterráneo occidental. A pesar de esto, casi no hubo conflictos porque ambas civilizaciones preferían el comercio sobre las conquistas. Las ciudades fenicias, sin un centro político unificado, fueron una fuerza poderosa en la Edad de Hierro. Al liberarse del control egipcio, comenzaron a establecer acuerdos comerciales en sus propios términos y lograron una prosperidad económica increíble. Su ascenso fue pacífico. Ninguna de las ciudades intentó someter a otros centros fenicios, lo que los diferenciaba de muchas civilizaciones de esa época. Esto se debe a la naturaleza de su sociedad. Como potencia marítima, Fenicia no tenía suficientes recursos humanos para un ejército fuerte. Sin embargo, precisamente esta debilidad militar en el futuro se convertiría en una tragedia para ellos. Las potencias hostiles, al querer controlar rutas comerciales, conquistarían las ciudades fenicias una por una. Pero antes de pasar a este capítulo dramático, vamos a analizar con más detalle la sociedad y la cultura de los fenicios. Las ciudades-estado fenicias eran centros místicos autónomos que solo controlaban sus alrededores inmediatos. A diferencia de los imperios centralizados de Egipto y Asiria, Fenicia nunca fue una potencia unificada. Sus grandes ciudades, como Tiro, Sidón y Biblos, existían de manera independiente unas de otras. El poder político en estas ciudades permaneció monárquico durante mucho tiempo. Entre los siglos XIV y XII a.C., los reyes fenicios ejercían poder casi absoluto, controlando el Estado y la religión.
Sin embargo, con el tiempo, sus poderes comenzaron a ser limitados por los consejos de ancianos y las asambleas populares, lo que llevó a la aparición de elementos de una protodemocracia. Algunos historiadores comparan este sistema con el poder en Esparta y sugieren que los espartanos pudieron adoptarlo de los fenicios. Para el siglo VI a.C., el poder de los reyes se debilitó. En Tiro fueron sustituidos por sufetes, dos jueces electos, similares a los cónsules romanos. En 333 a.C., Alejandro Magno llegó a Tiro y fue recibido por el consejo de ancianos, no por un monarca. En Sidón, el historiador romano Quinto Curcio Rufo relata que el rey Estrato cedió la ciudad a los macedonios por deseo popular, no por decisión propia. La élite fenicia estaba compuesta por familias aristocráticas dedicadas al comercio. Estas poderosas dinastías controlaban la economía, integraban los consejos de ancianos y apoyaban al rey en el gobierno. Para llevar a cabo el comercio internacional de manera efectiva, los fenicios desarrollaron un sistema burocrático complejo y perfeccionaron las instituciones legales. Los fenicios no solo eran navegantes expertos, sino también comerciantes de primera clase, convirtiendo el mar Mediterráneo en un sistema económico unificado. Sus rutas comerciales unían Europa y Asia, y las colonias y los puestos comerciales aseguraban una presencia constante en regiones clave por sus recursos. La economía se basaba en el comercio internacional. Los comerciantes fenicios llevaban productos orientales a Grecia e Italia y recursos europeos a Egipto y Mesopotamia. Entre sus principales productos estaba el estaño, extraído en Bretaña y Galicia y vendido en el Mediterráneo, madera de cedro, su único recurso natural usado en barcos y templos, y vidrio, con Tiro y Sidón, como centros que perfeccionaron la tradición egipcia. Las telas púrpuras, teñidas con un colorante extraído de moluscos, eran usadas por la nobleza y simbolizaban el poder real. Los fenicios crearon el alfabeto, influyendo notablemente en la cultura mundial. A diferencia de sistemas complejos como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, el alfabeto fenicio era simple y práctico. Era un sistema abjad, compuesto solo por consonantes, donde los sonidos vocálicos se deducían por el contexto. Esa estructura facilitaba su adaptación a varios idiomas y su rápida difusión. La escritura fenicia proviene de la proto-sinaítica, la cual evolucionó de los jeroglíficos egipcios. Gracias a su comercio marítimo, los fenicios difundieron su alfabeto por el Mediterráneo. De ese alfabeto surgió el alfabeto griego, en el cual por primera vez aparecieron símbolos para las vocales, y luego el alfabeto latino, que se convirtió en la base de la mayoría de los idiomas europeos modernos. A través de la tradición aramea, también influyó en el desarrollo de la escritura árabe y hebrea. La sencillez del alfabeto fenicio revolucionó la escritura. Su fácil aprendizaje permitió a comerciantes, funcionarios y artesanos adoptarlo rápidamente, y su flexibilidad le garantizó larga vida. Con el tiempo, este alfabeto sentó las bases para la mayoría de las escrituras modernas, y su influencia se siente hasta hoy. La religión fenicia, como su cultura, fue influida por Egipto, Grecia y Mesopotamia. Cada estado tenía su panteón, pero algunas deidades se adoraban en todos lados. Melkart era el patrón de Tiro, la navegación y el comercio. Más tarde, su culto también se extendió a Cartago. Baal, dios del trueno y lluvia, era la principal deidad de Sidón. Astarte, diosa de fertilidad, amor y guerra, equivalía a Ishtar babilónica. Eshmun era el dios de la curación en Sidón. Él era visto como antepasado de los dioses. Al igual que Cronos en la mitología griega, los fenicios ofrecían a sus dioses sacrificios de animales, vino, aceite e incienso. En Cartago se hallaron inscripciones con reglas y pagos para sacrificios. Los antiguos griegos y romanos acusaban a los fenicios de sacrificar niños, pero la arqueología no lo confirma de manera concluyente. Es posible que los restos infantiles encontrados pertenezcan a bebés que murieron de forma natural y fueron dedicados simbólicamente a los dioses. El arte fenicio combinaba elementos de las tradiciones siria, chipriota y egipcia. Ellos fabricaron objetos de madera y metal con oro, tallas de marfil con esfinges y leones y las famosas telas púrpuras.
Sus vasijas de vidrio con patrones azul y amarillo seguían las tradiciones egipcias en la fabricación de vidrio. Creaban pocas esculturas de gran tamaño, pero las estelas funerarias eran comunes. El sarcófago del rey Ahiram de Biblos es un destacado ejemplo del tallado fenicio en piedra. Los artesanos fenicios eran famosos en el Mediterráneo. La Biblia menciona que el rey de Tiro, Hiram I, mandó artesanos y materiales para construir el templo de Salomón en Jerusalén. Homero menciona 2 veces los productos fenicios en la Ilíada, destacando su alta calidad. Tras el colapso de la Edad de Bronce, las ciudades fenicias se liberaron y expandieron el comercio. Para el siglo VIII a.C., Fenicia fue dominada por Asiria, debiendo pagar tributo. Las tierras fenicias fueron casi totalmente anexadas, excepto Tiro y Biblos. La rebelión de Sidón llevó a su destrucción en el siglo VII a.C. Tras la caída de Asiria, el control de la región pasó a Babilonia. El rey Nabucodonosor II sitió Tiro por 13 años. La ciudad resistió, pero quedó debilitada. Luego, Fenicia fue dominada por el imperio persa, que impuso menos tributos y permitió mantener sus tradiciones comerciales. Los fenicios construyeron barcos para la flota persa y lucharon contra los griegos, pero muchos se mudaron a Cartago, libre del dominio persa. En el año 332 antes de nuestra era, Alejandro Magno sitió Tiro. La ciudad, ubicada en una isla, resistió 7 meses, pero los macedonios construyeron un dique y la conquistaron. La población fue asesinada o esclavizada. Las otras ciudades fenicias se rindieron sin combatir. Tras esto, Fenicia perdió su independencia, integrándose primero a los estados helenísticos y luego al Imperio Romano. En 64 a.C. Pompeyo, el Grande la incorporó a la provincia de Siria, terminando su autonomía. Cartago, el último gran centro fenicio, fue destruido antes, en 146 a.C. El legado de los fenicios continuó viviendo en la cultura, el comercio y las lenguas de los pueblos del Mediterráneo. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Пока.